Queridos hermanos, hermanas, y todo aquel que está mirando o mirará este video, vengo a vosotros para que podamos entender cosas que a veces en estos últimos tiempos hay mucha confusión. Primeramente vamos a orar para que la gloria de Dios se vea en lo que hablamos y en lo que tú vas a recibir, para que sea el Espíritu de Dios dándote convicción de las cosas de Dios. Porque en estos tiempos hay mucha confusión y lleva todo esto, ¿verdad?, a desequilibrarnos del concepto y criterio de Dios. Yo lo que te quiero decir, primeramente y ante todo, que tenemos que tener comunión con Dios. Al tener comunión con Dios es porque la sangre de Cristo limpió nuestra mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo para perdón de pecado, santificando nuestro cuerpo por la llaga de Cristo, pidiendo, rogando y suplicándole a Jesús, que en el patio del pretorio pagó el precio por nosotros, para que toda enfermedad que haya en nosotros sea sana. Y que podamos nosotros, a través del Espíritu Santo, tener convicción de lo que escuchamos, de lo que vemos de Dios. Porque en estos tiempos, ¿verdad?, hay una gran confusión referente a los conceptos y criterios y a la apostasía que está creciendo cada vez más, como está diciendo la palabra de Dios, que la vamos a sentir. Pero nadie que tenga el Espíritu Santo puede ser confundido. Porque Dios apuntó en nuestros corazones su palabra, esas palabras que venimos sintiendo desde el principio de que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y a través de las congregaciones de los santos hemos recibido de los siervos de Dios, pero también por todos los siervos de Dios, por lo cual damos gracias a Dios que hablan por este aparatito y llegan a nuestro corazón. Entonces, vamos a orar primero diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así como en los cielos también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyos son los reinos, el poder y la gloria, el amor, la misericordia, la paz, la fe y la esperanza que mora en nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma puesto por la consagración de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, en dolor, angustia, tristeza y sufrimiento, o en el patio del pretorio donde fue humillado, avergonzado, vituperiado, donde su cuerpo fue molido para llevar en él la enfermedad y la dolencia del hombre. Y hoy el sacrificio de la cruz y lo que sufrió en el patio del pretorio es gozo en nuestra vida, es paz, es fe, es esperanza, es amor, si estamos creyendo en la palabra escrita. Sé que hay muchos que hablan, pero yo no me atrevo a levantar mi pie contra los siervos de Dios. Y siervo de Dios es todo aquel que trabaja para Dios. Los que hablan por este aparatito, por los cuales le doy gracias a Dios, y le doy gracias a cada uno de mis hermanos que oran por cada siervo de Dios que está trabajando para Dios. No tenemos que tener contra nuestros hermanos. Puede estar equivocado, pero ¿quién somos nosotros para juzgarlo? Orá por los que están equivocados para que la gloria de Dios sea sobre su vida y puedan ellos entender a Dios. Y en estos tiempos, una de las preguntas ayer en la congregación donde yo me congrego, de la Casa de Dios, Ministerio de Reconciliación, decía el pastor que muchos hablan de Dios, y divagan en las cosas de Dios. Y se hunden ellos mismos y están como en una embarcación naufragada. Naufragar quiere decir fracasar. ¿Está? En el medio del mar. ¿Te imaginas un barco en el medio del océano? Sin timón, así andan muchos. Andan flotando. No se hunden, pero no saben el rumbo a dónde van. ¿Por qué? Mucho hablamos de Dios, pero ¿cuántos
dan señales después que terminan de hablar de Dios. Están los predicadores, son todos los hermanitos que salen acá y hermanitas que salen por este aparatito, pero también hay hombres y mujeres de Dios que están trabajando para el Señor, las congregaciones de los santos, y etcétera, etcétera. Son muchos los siervos de Dios. Pero nosotros no podemos jugar a nuestros hermanos. No podemos levantar nuestro calcañar contra nuestros hermanos. Porque, para que sepas, el ejército cristiano es el único que entierra a sus soldados vivos. Porque critican, ofenden, lastiman, están equivocados, no saben. Hermano, no agregues a tu vida mal, sobre todo mal. Haz lo tuyo, habla lo tuyo. Y si hay algo grande, como cuando decían que no hay apóstoles, yo salí diciendo, no contra el hermano que hablaba. Puede tener su concepto, yo digo el mío. Igual que lo que voy a hablar hoy, referente a los diezmos. Tenemos muchas iglesias. Perdón, me equivoqué. Tenemos lugares físicos de congregación. La iglesia somos nosotros. Eso tenés que tener cuidado. Eso tenemos que tener amplio conocimiento. Cuidado. Hay muchos lugares físicos donde nos congregamos. De todo tipo. De todo lujo. Pero lo más importante es lo que guarda adentro ese lugar físico de congregación, que es lo llamado iglesia, porque iglesia somos nosotros. ¿Tá? Cuando entiendan eso, los grandes hombres de Dios, que mucho hablan, pero también en el mucho hablar está la confusión. Cuando nosotros nos metemos en ministerios que no nos corresponden, ahí es cuando nace el error o el equívoco. Entonces debemos saber que tenemos que tener comunión con Dios para escuchar al que habla. Si el que habla llega a nuestro corazón, siempre lo digo, si el que habla llega a nuestro corazón es porque ahí está Dios. Dios no llega a nuestra mente, ¿tá? Llega a nuestro corazón con su palabra, para cambio, renovación, edificación, restauración de la mente, corazón, espíritu, alma, y para que nuestro cuerpo seamos templos del Espíritu Santo. Ahora, lo que te quiero decir es referente a los diezmos. Veo gente que dice cualquier cosa y dice por su concepto propio, allá ellos. Yo te voy a decir lo que yo entiendo, según dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que tener conocimiento, no solamente de la palabra, sino la convicción del Espíritu de Dios para llegar a tu corazón. Porque hay muchos teólogos y dicen muchas cosas buenas, pero vi grandes, si tú recorres YouTube verás, grandes hombres de Dios, grandes, hablando de la Virgen María. Entonces lo que digo yo es, hermano, si la iglesia, porque me preguntaron si yo quería la iglesia, si yo hablo bien de la iglesia, si no me doy cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Y yo le dije, mirá, es como en mi casa, y tengo problemas en mi casa, y el vecino salga murmurando sobre mi casa, le voy a decir, vecino, no te metas en mi casa que yo no me meto en la tuya. Porque las cosas de Dios, solo Dios las arregla, no nosotros. Y si nosotros estamos hablando de Dios y estamos mostrando que tenemos amor y misericordia, no podemos hablar de un hermano, tenemos que amarlo. Y si lo amamos, oramos por los hermanos, no murmuramos contra los hermanos. Te cito doctrina, lo que entendés tú en la doctrina de Cristo. Pero no entierres a un soldado de Jehová. ¿Tá? Porque en Cristo Él fue
resucitado de entre los muertos del mundo, y el Espíritu Santo que está en él es el que está vivificando cada día a ese hombre. Y el mismo Espíritu le va a dar convicción de sus errores, pero no nosotros, ¿verdad? Con esta agresión, con estas ofensas. Te quería hablar de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Que ha estado en boca de mucha gente diciendo sus conceptos. Yo te voy a decir lo que es el concepto tomado por mí, referente al Espíritu Santo, que me ha dado revelación de estos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de los diezmos y la ofrenda, dejamos la ofrenda aparte porque la ofrenda es una voluntad de nosotros, comprendiendo y teniendo misericordia del pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios hay gente en necesidad y hay que ayudarla, ¿verdad? Pero el diezmo es una obligación legal de Dios. No es una cosa que la implantamos o la implanta los siervos de Dios. No. Porque si vos vas a Malaquía, por ejemplo, Malaquía, ¿verdad? Malaquía 2, 7 y 8 te dice lo que ha pasado con los sacerdotes. Porque Malaquía no está hablando a nosotros, le está hablando al sacerdote, para que el sacerdote tenga conciencia de lo que está haciendo, porque con su actitud, con su hablar, está apartando a los congregantes, a los creyentes, del amor de Dios y de las obligaciones de Dios. Leemos Malaquía 2, 7 y 8. Dice así Malaquía 2, 7, ¿verdad? Dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Levi, de Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? El que se aparta y el que no predica el diezmo. Pero no prediqué, da el diezmo porque Dios te obliga, porque es una obligación, porque es una ley, da el diezmo porque si no, no va a ser bendecido. No, no, hermano. Nosotros tenemos que dar la ley de Dios y el diezmo como un mandamiento más, nada más enseñarlo a dar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo das a través del Espíritu, como palabra que edificadora de la persona que está escuchando, ¿por qué? Porque la persona que está escuchando no obedece lo que está oyendo y no pone en práctica la obra de Dios, va a tener un problema a futuro. ¿Por qué? Porque el que tiene que cumplir con el diezmo es el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, por ejemplo, en Malaquía 3:6, donde dice el pago de los diezmos. Está dentro de la ley de los profetas. Ahora, ¿para qué te afligís, pastor? ¿Para qué te afligís, hombre de Dios? Para que el pueblo cumpla con esta ley. Porque es necesario que para que cumpla con esta ley, ¿verdad?, el pueblo reciba algo. Lamento, no quiero que se enojen. Pero si hablamos mucho de Dios, pero no estamos mostrando nada, no estamos dando nada, no pasa nada en la iglesia, vamos, y a veces nos encierran en una iglesia 2 horas y meta música y dan 15 o 20 o media hora de la palabra de Dios. Y no es así. La iglesia cumple un fundamento precioso, mandado por Dios. Porque dice la palabra casa de oración en la iglesia. Es el grupo de Dios. Es hablar de Dios, hablar su ley, ¿verdad? Porque muchos confunden
Casa de oración que estás todo el día orando. No, el lugar donde vos te congregás tiene que ser educativo para formar al cristiano. Desde niño hasta joven, porque está escrito en la palabra de Dios, hasta joven y hasta casarte, las obligaciones del hombre y las obligaciones de la mujer. La educación formal del hombre de respeto hacia la mujer y el respeto de la mujer hacia el hombre. Ese es el negocio del Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Es un negocio. Sí, lo dice la palabra. Cuando los padres de Jesús buscaban a Jesús y le dijo a la madre, ¿dónde estaba que estamos buscando? Y él dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso es lo que quiere decir que si no estamos dando nada, hermano, ¿cómo vamos nosotros a reclamarle al pueblo de Dios que ofrende y que diezme? Ahora, si la iglesia está organizada, si en el pueblo de Dios no manda un solo hombre, como estamos acostumbrados, como siempre enseño, ¿por qué la iglesia no ganó al mundo? Porque la iglesia se separó de Dios, la iglesia se separaron entre sí y cada uno tiene su librito y a este librito le sacamos y le ponemos. Por eso ha fracasado, ¿verdad? La iglesia. No fracasó Cristo. Cristo sigue siempre el mismo, pero yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y en ahí no hay bendición. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a reclamarle yo a la congregación? Diezmo cuando no estoy dando nada. Cuando no hay reunión de jóvenes, no hay reunión de niños para enseñarles el evangelio de pequeño. No hay mujeres trabajando ni hombres trabajando. Hoy el hombre puso criterio definido a la iglesia. Inclusive cree que la mujer no puede hacer nada más que esto o lo otro. Sin respetar a la mujer. Porque nosotros debemos ver qué hace la mujer. Y si la mujer que está trabajando para Dios, que puso en práctica las obras de Dios, como Juan 6:28, y vemos que da frutos, aplaudíla, hermano. No la corrija y no le diga, no podés hacer esto. Lo más importante es saber que en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y toda carne será siervo de Dios. No dijo mujeres más que hombres, ni hombres más que mujeres. Dijo derramaré de mi espíritu sobre niños, hombres, jóvenes, etc. Entonces, démosles una oportunidad a la congregación que está sentada y dejemos de hablar tanto de Dios porque Dios no te mandó a hablar de Él. ¿Me entiendes? Dios no te mandó a hablar de Él, te mandó a dar testimonio de Él. Porque cuando yo hablo de Dios, algo tiene que pasar. Y si pasa algo es porque Dios está en el que está hablando. Pero si yo me ocupo de que aquel anda mal, que aquel hace mal, que aquel... Entonces no me estoy ocupando de mi congregación. Y yo, me decía mi abuelita cuando... me decía mi abuelita, ¿no? Mi hijo, mire para dentro de su rancho, que hay muchas cosas para hacer antes de mirar para el rancho ajeno. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo está mi congregación? La unidad, el amor, está, es lo fundamental. Porque si en las mismas congregaciones hay grupitos, uno por allá, otro, hay división, hay contienda. Si el pastor nunca pidió perdón, si el pastor nunca dijo, oren por mí, es un error gravísimo. Y está pasando en muchas congregaciones. Y por eso se está enfriando las congregaciones. Porque el hombre no puso amor sobre sus ovejas. Total son de Jesús. Jesús la va a mandar de vuelta. No, no es así. Salir a buscar vos. Hacer reunión de hombres, hacer reunión de mujeres, para que haya en la comunidad, en la congregación, y podamos entendernos, aprender uno de otro. No te vengas a subir al púlpito todos los días, pues ya me tenés cansado. Tendrás que levantar hombres y mujeres, trabajar en la iglesia, para que la iglesia flore el Espíritu de Dios. Porque cada uno de tu congregación, ese que está sentado, capaz que sabe más de Dios que vos, que estás hablando de Dios. Y tenés a un güey embozalado. No pongas bozal al güey que trilla, dice la palabra. Y entonces, ¿qué estamos haciendo?
Y entonces cuando leemos Malaquías 3 y queremos dar Malaquías 3, acá dice bien clarito, ¿verdad? Acá dice clarito que, ¿verdad? Porque yo, Malaquías 3:6, dice el pago de los diezmos, porque yo, Jehová, no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Está hablando a los sacerdotes para que en la congregación de los santos se haga la voluntad de Dios, ya que ya está por sí. Hay muchas divisiones, hay muchos baches. Bueno, unánimes en el espíritu y en un mismo sentir, todos en una reunión, no un hombre mandando, un hombre hablando, perdón, sino que en el Espíritu de Dios, nosotros, llenos del Espíritu de Dios, podamos ser humildes de corazón y dejar, y no ponerle bozal al güey que te dice que todos trabajemos en la obra de Dios, porque dice el 8 voy a leer, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Claro. Si la iglesia no da frutos, no es porque Dios no está, no es porque Jesús no pueda o está envejecido. No, es porque la congregación de los santos no fue enseñada, educada, formada, templo del Espíritu de Dios y cada uno en sus oficios, trabajando para Dios, de frutos para que todos vengan a la congregación y cada uno reciba algo de Dios y pueda decir, diezmo porque veo el fruto de Dios en mí, porque yo he cambiado, mi familia ha cambiado. Sin embargo, hay congregaciones acá, en La Paz y La Piedra, que no han cambiado. ¿Por qué? Porque no somos humildes de corazón. Creemos que mandamos nosotros y hacemos nosotros. No, hermano, está equivocado. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres trabajando. En los últimos tiempos de Éxodo 20 ya te lo dije. Y te dije, la iglesia está formada, como lo dice claramente, 1 Corintios 12. Es un conjunto de hombres trabajando. Y si no está el conjunto hecho, no hay reunión de mujeres, no hay reunión de padres, de madres, igual, lo mismo también, para enseñarles cómo se educa un hijo. Eso está fracasando, la iglesia está fracasando. Estamos hablando de Dios, pero no estamos mostrando nada. Algo está mal. Algo está mal. Hubo un hombre en Uruguay, yo hice los cursos con él, se llamaba Morris Cerulo. Lo trajo, me acuerdo, allá por el 96, lo trajo el pastor Jorge Márquez, hoy apóstol, bueno, eso es aparte, ¿no? Y lo trajo. Y el verdadero evangelio que predicó es el único que ha predicado el evangelio. ¿Está? ¿Por qué? Porque la iglesia no está formada. La iglesia de Cristo no está formada. Y vino con un grupo de hombres, no vino él solo hablando, vino un grupo de hombres. Y si no hay en una iglesia hay señales, por lo menos el endemoniado, el enfermo, hay algo mal. Y en los diezmos y a la ofrenda, no te preocupes de que dé o que no dé, porque si tú no estás dando nada, no pidas, porque lo más importante es esto, ¿verdad? Dice, traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, perdón, ¿verdad? Y probadme ahora en esto. ¿Quién lo tiene que probar a Dios? ¿El pastor? No. El pastor enseña la ley. No debe robar, no debe matar, no adulterar. Pero no pone la mano para que no lo haga. No. El hombre a conciencia opera las cosas de Dios. Y ahí se ve la bendición. ¿Por qué? Lo mismo los diezmos. Acá no dice, decir lo que yo te digo. Acá dice que demos la ley tal como está escrita, como te la leía anteriormente, ¿verdad? En segunda, en Malaquías 2, 7 y 8 dice, el sacerdote tiene que dar la palabra, ¿verdad? Pero también, a su vez, cosa que no se habla, la iglesia tiene que responder. La iglesia tiene que haber señales. Yo voy a la iglesia porque tengo un cambio. Yo voy a la iglesia porque la iglesia me cambió, me renovó, me edificó y me restauró. No el milagro que hizo Dios, no tenemos en cuenta eso. No. Ni Dios ni Jesús, no. Porque lo que Dios entró
por la sangre del Cordero y en el poder del Espíritu Santo, yo después, a través de mi actitud, de pensamiento, palabra y obra, hago que se vaya. Y cuando se va un alma de la congregación, que para Dios, no para nosotros, para Dios, vale más que todo el oro del mundo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hablando mucho de Dios, pero ¿qué estamos dando? Entonces, dice aquí, bien clarito, dice bien clarito, y probadme ahora, 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, lo dijo Dios, y lo está diciendo al pueblo, a nosotros lo está diciendo, Dios nos dice a nosotros, no que yo le diga, mirá que Dios te castiga, o mirá que Dios toma represión, o que... No. Da la ley que aquel que recibió algo de Dios va a tener convicción que verdaderamente Dios existe. No que yo lo asuste con el infierno, que esas cosas que se hacen. No. Da la palabra como está escrita, no. Que venga a través del Espíritu de Dios. Porque la palabra mata, más el Espíritu vivifica, eso dice 2 Corintios 3:5. Y dice así, y probadme ahora en esto, si dice Jehová de los ejércitos, sino abriré las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y para que eso se cumpla tenemos que dar la palabra, pero también tenemos que dar señales. Le guste a quien no le guste, hermano, si yo voy a sentarme en un banco que un tipo me lea la Biblia y algún indocto pobre dice, esa palabra la estaba leyendo en mi casa hoy, ayer. Todos tenemos la Biblia, la misma Biblia. En cualquier momento podemos estar uno leyendo la palabra y coincidir con que se habla en la iglesia. Lo que estoy diciendo es, fuiste con dolor de cabeza, ponele algo. ¿Se te alivió? ¿Fuiste endemoniado? ¿Fuiste liberado? ¿Fuiste enfermo? ¿Fuiste sanado? Entonces estamos dando ¿qué? Señales. Y esa persona que recibe una señal de Dios, ¿qué haría? ¿No diezmaría? ¿No ofrendaría? Porque no le da convicción el espíritu del hombre, ni el corazón del hombre. El espíritu del hombre y el corazón de hombre es egoísta, ¿verdad? Como soy yo, soy egoísta. Porque si no tuviera el Espíritu Santo, hoy estaría en un baile, estaría en un entretenimiento malo. Pero como Dios me llamó, me presentó a Jesús me limpió con su sangre preciosamente corazón, espíritu, alma y cuerpo, y a través del Espíritu Santo recibo a Cristo, me bautizo, tomo conocimiento de la palabra de Dios, empiezo a crecer, empiezo a obedecer. Pero, como dije recién, 2 Corintios 3:5 dice, no con las escrituras, sino con la palabra de Dios, que es el Espíritu. No que hable yo, no. Que hable yo, no. Muchos hablan de la Biblia. Que sea el Espíritu hablando para llegar al corazón de nuestros hermanos. Y que los hermanos nuestros tengan convicción de lo que están escuchando. No encerrar gente en una iglesia 2-3 horas, cantando, bailando, pero el Evangelio no se hizo y no se practicó cantando ni bailando. ¿Verdad? No vimos las obras de Jesús cantando y bailando, sino que primero nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos en el conocimiento de la palabra para recibir el ministerio o el don que tenga Dios para con nosotros, que en Cristo Jesús es la victoria, para que pueda la iglesia de Cristo Jesús funcionar como tal, cuerpo de Cristo. Sanidad, liberación, milagro, maravilla, prodigio. ¿Me explico lo que te quiero dar a entender? Es necesario que tú entiendas esta palabra, ¿verdad? Porque esta palabra es la que cambia, renueva, edifica nuestro creer, nuestro sentir, nuestro ver y nuestro hablar. Porque cuando vas a hablar con un vecino y le decís, fue a la iglesia y estaba endemoniado, me libertó Cristo, el vecino va a decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo es? Y te va a decir un testimonio de él. ¿Y cómo se va a solucionar? Llevándolo a la congregación. Pero tenés un testimonio. Estamos dando testimonio de lo que es la congregación de los santos. Y te voy a decir más, que todo lo que pasa en una iglesia, cuando me dijeron a mí, ¿a vos te parece que la iglesia está bien, pastor? Digo,
Yo no puedo opinar mal de la congregación, y más en la congregación donde yo recibí a Cristo. He recorrido congregaciones y he trabajado en congregaciones, pero hay un problema acá. Es lo que digas y lo que llega al pueblo de Dios, que es lo que bendición de Dios para aquel que está trabajando para Dios. Y la congregación de los santos, ¿verdad? La congregación de los santos es la que a nosotros nos cambian, lo renuevan y lo edifican. ¿Para qué? Porque hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Está? Y no te digo, anda desmayo y ofrendar si no estás haciéndolo. No, porque me vas a decir, yo no tuve. Sí, me llamó Dios, fui a la iglesia, me cambió, me renovó, me edificó, me restauró. Yo ya estoy yendo a la congregación y creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo. Pero estoy pidiendo por esto, estoy pidiendo por lo otro y no recibo milagro. Mi matrimonio es un fracaso. Fracaso que esté separado porque no estás de acuerdo no quiere decir que es fracaso, ¿verdad? Porque un matrimonio que crece a la iglesia, entonces sí, es un matrimonio de Dios. Pero si vos venís hoy, porque conocés a Cristo hoy, ya conocés a tu esposa o estás separado, es un nuevo tiempo en tu vida, en la cual Dios va a cumplir su propósito siempre y cuando sea ministrado por Dios. Y vos decís que baja Dios y habla contigo a través de la palabra. A través de la palabra Dios nos ministra. Para eso están los hermanos, cada uno en su ministerio, cada uno en su don, trabajando en la congregación de los santos. Hermanos, espero que hayas entendido este mensaje. No es para criticar a nadie, no es para ofender a nadie, sino es para un llamado de atención, ver que no estamos haciendo lo que Dios quiere que seamos. Y estamos fracasando en la congregación de los santos y ves que vienen 10 hoy, mañana 20, pasado 30, mañana 10 y 5 y estamos así. ¿Por qué? Porque nos ha separado el interés de la congregación de los santos, porque todos los días es el mismo trajinar. Un tipo sube arriba con una Biblia abierta, te habla de Dios, bajó de ahí, oró y se fue y 2 horas de canciones. Hermano, yo lo que te digo es obedecer a vuestras autoridades en la iglesia. Pero si vos ves que no hay cambio, si vos ves que no sos escuchado, y bueno, hermano, no te puedo decir, quédate ahí, orá, cuando el hombre en sí mismo no quiere hacer las obras de Dios. Yo me fui de una congregación porque cuando planteé un tema, me dijeron, acá hay una sola trompeta, si no te gusta escucharla, cómprate una. Y tuve que irme de la iglesia porque peché con el criterio de los hombres. Y cuando pechás con el criterio de los hombres, separate, porque no solamente caes vos, paulatinamente vas cayendo vos y toda tu familia, porque no han creído en la palabra escrita. No en la palabra escrita. Te puedo leer toda la Biblia que no te puedo cambiar. Te puedo comprar todos los libros de medicina, todos los libros de arquitectura, todos los libros de ingeniería, para que seas ingeniero, arquitecto, abogado, médico. Pero vas a tener que usar un maestro. ¿Está? Así como Jesús, en su niñez, escuchaba a los grandes hombres de Dios. Pero no porque Jesús no supiera, sino porque era necesario el orden en las congregaciones, como lo fue cuando fue bautizado Jesús, que fue el Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara y dijo, dejad que es necesario que se cumpla lo establecido en la palabra de Dios. ¿Está? Todos tenemos nuestro tiempo dentro de las cosas de Dios, pero tampoco fracasar porque decimos, ya a mí no me dijeron, tu familia está cayendo, hay discordancia en tu matrimonio, hay contienda en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. No le hagas caso, que no es el diablo. Porque si yo le abro la puerta al diablo, el diablo va a pasar. Y eso está tranquilo. Pero si me enseñás a cerrar la puerta con los misterios de la palabra de Dios, entonces yo
sé prestar armas contra el diablo en el poder del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús el diablo ya fue vencido, no muerto, vencido, ¿verdad? Entonces me aferro a la fe, pero a la fe, como dicen mucho, el oír y el oír palabra de Dios, no. El de oír la palabra del Espíritu de Dios. Segunda Corintios 3:5. Palabra del Espíritu de Dios que cambia, renueva, edifica y restaura. Hermano, te saludo en este momento, te doy gracias y estoy tratando de poner en orden algo de lo que yo entiendo de la palabra de Dios, porque para eso fui llamado. Como todos los hermanos, a los cuales a cada uno les doy gracias, porque oran por mí, sea de Chile, sea de España, sea de Ecuador, sea de Panamá y de Paraguay. Yo les doy gracias porque todos estamos orando por todos. Y creemos y queremos, ¿verdad?, estar haciendo las obras de Dios tal como Dios la dice. Porque llega un momento que cuando te veas una prueba, José, ¿verdad? Tenemos a Daniel, ¿verdad? Tenemos hombres que pasaron por el horno de fuego, por la jaula por el foso de los leones, tirado abandonado por los hermanos en un vacío, en una cantera, en una profundidad, y rescatado por Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios sí sepa que existe, pero también, ¿sabes?, soportar las pruebas que vienen, ¿verdad? Porque mientras todo va bien, somos todos cristianos. Mientras va mal, queremos estar contra el Evangelio. Y lo más importante es pasar por el horno de fuego. No le dijo, no, díganle que van de parte mía, que creen en mí nada más. No le dijo eso a Dios. Ni a José, no. Me doy cuenta de que yo mismo puedo fallar. Pues yo acá te estoy diciendo la fe. La fe es creer. No sé si mañana me veo frente, ¿verdad?, al horno, al foso de los leones, o a ese vacío que tiraron a José, lo rescataron los egipcios, lo llevaron. Todos son propósitos de Dios que fueron elocuentes para conocer a Dios a través de las Escrituras. Porque si yo hablo a la congregación y no pasa nada, me dicen, ¿y Dios qué predicas vos? ¿Qué hace? Cambia, renueva, edifica, restaura. Yo no siento nada. ¿Qué me decís? Hubieron grandes siervos de Dios que no supieron decir, ¿verdad? Hubo grandes siervos de Dios que no supieron decir quién era Dios, quién era Jesús y quién era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hacemos un intercambio de conceptos y de criterios que confundimos a los que están escuchando, ¿está? Y lo más triste es cuando hay confusión. Hermano, la paz de Dios esté en tu casa, en tu familia, en tu congregación. Y amá a tu congregación y orá por tus pastores. No pastores, orá por todos los siervos de Dios, para que la iglesia sea edificada, sea restaurada, sea cambiada, ¿verdad? Y que sea de bendición a los que van. Porque en estos momentos mucho hablamos de Dios, pero no podemos demostrarlo. Fíjate y pregunta. Cuando llevas a una persona enferma, que sea curada. Si llevas a una persona endemoniada, que salga liberada. Y eso es decir, ¿verdad?, que es importante, ¿verdad?, hacer las obras de Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, y a todos los hermanos que
yo tengo cerrado las entradas de los mensajes porque no quiero, no es aplauso ni no, es la edificación que proviene de Dios. Los hermanos que escuchan son cambiados, renovados, edificados y restaurados. Es Dios a que debemos glorificar, es a Jesús que debemos glorificar y dándole gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, que a veces nosotros contestamos con nuestras actitudes, pensamientos, palabras y obras. Pedid perdón cuando empezamos a orar. La paz de Dios esté en tu vida, hermano, en tu corazón, espíritu, alma, y que Dios empiece hoy un nuevo tiempo para glorificarse en nosotros y que nosotros seamos testimonio de Dios en el mundo.